Muy buenos días con cada uno de los presentes. En esta oportunidad estamos continuando con el ciclo de capacitaciones que está organizado por el grupo de proyección social Innova Ingeniería de la UNSP, de la Facultad de Ingeniería Civil. Pues en este ciclo ya estamos correspondiendo a la séptima capacitación, dentro del cual estamos abarcando temas muy interesantes, todo correspondiente al mejoramiento de los canales de riego. En esta oportunidad vamos a tener la presentación de dos ponentes y más que todo el tema de la medición del agua. Hay que tener en cuenta que para la medición del agua es uno de los factores muy importantes para conocer y aplicar estos conocimientos de mantenimiento, operación de los canales de riego. Entonces, conocer la medición, la cantidad y el aforamiento de los canales es muy interesante. Por ello, vamos a partir con nuestro primer ponente, que en esta oportunidad nos va a explicar un poco más a detalle sobre la medición del agua. Voy a dar pase al ponente, Arroyo Solano. Adelante, Arroyos. Muy buenos días con todos. No sé si me logran escuchar y se ve la pantalla. Sí, se logra escuchar muy bien. Se está compartiendo la pantalla, ¿cierto? Sí, ya se observa. Ya, muy buenos Adelante. días con todos. En esta ocasión vamos a seguir con que es la séptima capacitación ya de nuestro proyecto que estamos realizando en el sector de Angasmayo, Sicayor, Contuta, ¿no? Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante que es la medición del agua. Y tener en conocimiento también que es muy importante muchos conceptos antes de iniciar el tema, ¿no? ¿Por qué medir el agua? O sea, básicamente, ¿qué es el caudal? Lo que vamos a buscar el caudal. ¿Y qué es aforar? Asimismo, ¿qué método se debe aplicar? Como también, ¿cómo se calcula el caudal? ¿Qué es diferente? ¿Qué es el caudal? Y cómo se calcula el caudal. Y cómo se realiza, ¿no? De acuerdo a los métodos que se puede evaluar en los distintos métodos que vamos hoy día a exponer. Entre ellos uno de ellos el método de aforo, ¿no? Con flotador, el aforo con flotador. Lo primero que voy a decir en conceptos breves, ¿qué es aforar? Es un procedimiento por el cual se mide el caudal del agua que pasa por un determinado lugar. Digamos, en este caso nos centramos en el canal de riego, ¿no? Por el canal de riego vamos a ver cuánta y a qué velocidad está pasando el agua. Otra pregunta también es, la que vamos a responder, que es, ¿qué es aforar? Bueno, aforar y caudal son dos temas muy diferentes, ¿no? Ya que aforar vamos a medir cuánto pasa, y que el caudal es en ese lugar, en qué tiempo o un tiempo determinado pasa el agua, en cuánto tiempo o por qué tiempo determinado pasa el agua por ese lugar. Asimismo, vamos a ver cómo se calcula el caudal de riego de agua. Como mencionaba, hay distintas maneras de medir estos caudales. Entre tantos, podemos hablar de los más reconocidos, prácticos, y lo que se debería realizar, que es el aforo por flotador o medición por flotador. Asimismo, el aforo por compuerta, que posteriormente se va a explicar con el otro ponente, los afaradores y aforo por perforaciones. Vamos a pasar que la parte más importante que tenemos que saber también, que es la relación que nos permite el agua y el cultivo, porque también asimismo la relación entre los tres, ¿no? El suelo, el agua y el cultivo, esos tienen que estar relacionados de manera directa, porque el uno sin el otro no existe, porque el suelo sin el agua, para que pueda generar un cultivo, necesariamente tiene que necesitar agua y un buen suelo, asimismo. También vamos a hablar que esta proyección que estamos haciendo es una rama de ingeniería civil
que es del parte departamento de hidráulica, ¿no? Asimismo, vamos a responder que es, ¿por qué medir? Nosotros medimos la cantidad de agua para conocer la cantidad que recibe un lugar o un parcelamiento al cual se está aplicando este riego, ¿no? Asimismo, para que podamos aprovechar un máximo y no desgastar el recurso hídrico, que es muy importante para los seres vivos. También tenemos que tener en conocimiento el exceso de riego, porque así mismo como regamos, también tenemos que hacer su contra, ¿no? Su contra, que sería uno de los tantos obstáculos o los excesos que nos ocurre en nuestro cultivo cuando regamos, es que la disminución de la superficie total o factible al ser regada. Esto que nos dice en conceptos generales que nosotros si regamos demasiado en un subsector, lo que hace es que el agua usualmente lleva los nutrientes o la parte de encima hacia la parte posterior o la parte más baja, y eso no es muy favorable para el cultivo. Otro de los temas también es la salinización de los suelos. Esto que se debe que el agua de una manera directa contiene algunos compuestos que es la sal, y el exceso de riego nos hace que el suelo se salinice, ¿no? Así otro sería también la baja eficiencia de fertilización de los cultivos. Un ejemplo claro, nos podemos, al tiempo de hacer el cultivo del papa, o sea, jaimado, para que pueda mejorar, usualmente los productores echamos algunos fertilizantes, ¿cierto? Y al echar estos fertilizantes lo que hacemos es después regar, pero si hacemos un exceso de riego, todos los fertilizantes que están de manera equitativamente proporcionado a cada lugar, entonces va a arrasar todo ese lugar y se va a llevar a un parte de o la parte más abajo si nuestro cultivo es con una pendiente, ¿no? Y esto es, entonces no se van a activar los productos de manera eficiente, lo cual nos genera más a posterior pérdida, ¿no? Asimismo también el aumento de niveles freáticos. ¿Qué es el aumento del nivel freático? Supongamos que nuestro suelo o nuestro cultivo el nivel freático está por debajo, siempre usualmente por debajo del suelo, que está a unos 5 o 8 metros. ¿Qué pasa cuando igual de la misma manera excedemos del riego? Ese napa freático suele subir, entonces lo que está a 5, a 6, a 7, 8 metros suele subir más o a forar. Entonces estos hace que los papas a posterior a veces pueden ya no producirse de manera eficiente. Lo que dan el aumento de enfermedades, ¿no? Como es la rancha. La rancha usualmente es por exceso a veces de agua, de riego, ¿no? A veces nos preguntamos que se da por otras también circunstancias, que es también válido, pero el riego es uno de ellos. Todo esto nos da una pérdida de tiempo y de dinero, ¿no? Lo que a nosotros no nos debería dar. Lo que queríamos es ser ganaderos o ganar un porcentaje por nuestros productos. Ahora vamos a hablar del método de flotador o el aforo por flotador. ¿Cuándo se aplica este método? Usualmente Minagri nos recomienda, ¿no? Este proceso se aplica en los canales o acequias de tierra o otros materiales que están compuestos el canal, en donde que sea usualmente para medir la sección del cauce. ¿Hasta qué nivel está llegando el agua, no? Si está eficientemente o no. Usualmente, el Minagri nos recomienda que se trace en un sector donde que el cauce es muy regular, o sea, calmado, ni muy turbio, nada, ¿no? En un tramo de 10 metros, tenemos que agarrar un lugar de 10 metros. Si en ese tramo de 10 metros ves que está a sus orillas helechos, usualmente se hace un trabajo, repele todo, ¿no? Esos malezas para que puedas trabajar en ese lugar. Básicamente Minagri nos recomienda, debido a que este método es más sencillo, pero solo esto
nos sirve para estimar el caudal, ¿no? De una manera aproximada, no nos da exactamente. Esto a posterior ya lo estaríamos llevando a cabo en el campo, ¿no? Lo que tenemos que saber del método del flotador es que el caudal que nos da es lo que vamos a hallar y para qué nos sirve el caudal, ¿no? El caudal, por una fórmula así básica, nos da que es el factor de corrección. El factor de corrección es de acuerdo al tipo de zona o del tipo del cauce que nos encontramos, ¿ya? Por el área. El área se va a determinar de una manera, de un método al realizar por distintos, ¿no? Que vamos a dividir en trapecios, que a posterior se va a explicar a detalle, ¿no? Y que sería la velocidad, que es L sobre T, o la longitud, o sea, la distancia que estamos agarrando, que es 10 metros sobre el tiempo. El tiempo también se va a detallar más adelante. Lo que vamos a hablar en acá, que se ve en la pantalla, un extremo, es el tipo, ¿no? El factor de corrección, lo que tenemos que hallar. Y acá nos da Minagri una tabla. El canal revestido desde concreto, que en caso que se encuentre en concreto, con una profundidad de agua de mayor de 15 centímetros. El factor de corrección es a 0.8. El canal de tierra, si tenemos nuestro canal no está revestido, o sea, es común el canal de tierra, la profundidad máxima del agua sea mayor a 15 centímetros, es 0.7. En riachuelos, si en caso no se hiciera en los canales, en riachuelos pequeños, ¿no? Y de la misma manera, cuando el agua es mayor de 15 centímetros, la profundidad, el factor de corrección es 0.5. Y en canales, pero de tierra, de profundidad menores, claro, aquí hemos hablado de mayores, ahora tenemos que hablar menores a 15 centímetros, porque también hay canales de menores a 15 centímetros. Entonces, el rango varía de 0.25 a 0.50. El método de flotador, lo que deberemos saber es el procedimiento a lo que se va a realizar o cómo se realiza, ¿no? El primer paso es, como ya se mencionó en concepto general, seleccionar un lugar adecuado, tanto sea en un río o un caudal. Este tramo tiene que ser recto y uniforme, de preferencia, como se mencionó, sin maleza o piedras grandes o troncos alrededores, ¿no? A las derivas, ¿no? Usualmente Minagri nos dice de alrededor de 5 a 10 metros de largo, pero para que sea recomendable, nosotros como proyectistas estamos dando a 10 metros, para que sea de la mejor manera para poder aprovechar y hallar el caudal de manera propia, ¿no? Claro, previamente medido con una winch o flexómetro, ¿no? En estos dos puntos, o sea, seleccionar en los 10 metros de tramo, se debe seleccionar dos puntos muy importantes, que es el punto A o punto B, o también conocido, lo podemos dar el punto A, la parte más arriba, porque tiene que tener una pendiente, o también planicie, ¿no? Pero se tiene que agarrarle un 1A y 1B, que es la llegada y el inicio. La llegada y el inicio, el final o el inicio, ¿no? Asimismo, de esto se debe marcar entre sus dos extremos, el cruce, como se ve en la pantalla, se debe marcar con un alambre o un cordel, de acuerdo con los materiales que podemos disponer nosotros. Lo que se recomienda es alambre o cordel, ¿no? En el inicio, en ambos extremos del canal o del río, ¿no? Y al término de la misma manera. Esto para posterior, para hallar los datos que vamos a necesitar para hallar el caudal. En segunda instancia es medición del área del cauce del canal. Con este proyecto ya hemos mencionado que se tiene que, en ambos extremos, como se ve en la pantalla, se tiene que plantar unas estacas o de manera entre dos personas se puede medir también, ¿no? Pero siempre ese punto A y punto B no se tiene que mover, tienen que ser inmóviles para su posterior análisis de tanto del tiempo, para hallar el tiempo, la velocidad y las áreas. Como estamos hablando ahora del segundo paso, es la medición del ancho del caudal o el área del canal, ¿no? El primer procedimiento para hallar este paso es medir el ancho del canal, la distancia del canal nos está arrojando previamente con una winch, como se puede ver en las imágenes, se está midiendo entre dos personas o se puede hacer de una manera sola o unánime, ¿no?
Asimismo, una vez dividido la distancia del ancho del canal, se debe hacer divisiones, nos recomienda Minare de 25 a 40 centímetros y a posterior ya medir la profundidad para eso, para la profundidad nos medimos para allá las áreas. En este caso, yo estoy asumiendo, como un ejemplo voy a asumir, porque esto vamos a llevarle a campo, que mi ancho de canal que sea de 1 metro y 20. 1,20 m que sea mi canal, puede ser un río, un canal, de acuerdo, ¿no? Si es 1,20 m, nos dice que tenemos que hacer divisiones de 25 a 40. Yo le estoy recomendando para que sea equitativamente de 30 en 30, como se puede ver al lado izquierdo inferior, y en ahí de 30 en 30 lo estoy dividiendo en las separaciones, porque no, la Minare nos dice de 25 a 40, pero estoy poniéndole de 30 en 30. Para así, a posterior, hallar las alturas del agua, ¿no? En cada sector previamente. Lo siguiente es la medición del área propiamente dicha del canal ya, porque el anterior hemos hallado el ancho del canal. ¿Y cómo se halla o cómo se realiza? Una vez hecho ya las divisiones que se mencionó en el caso anterior que le hice de 30 en 30, esto es la forma manera general. Tenemos que trabajar con tabla o un libro de apuntes, en donde que tenemos que trazar estos parámetros, que dice espacio, metros, la profundidad y la cantidad, ¿no? A cuántos centímetros del nivel del agua está o del espejo del agua. Ya, para primero consideramos la parte E0, lo estoy iniciando a un extremo del canal, ¿no? Que sería 0 metros. A 0 metros, la altura va a ser 0 metros. De la misma manera, un espacio E1, que es a 30 centímetros del extremo del canal, ¿no? A 30 centímetros la altura nos va a arrojar, digamos que a 0,12 centímetros. Hoy yo le estoy dando estos datos y de acuerdo a posterior vamos a medir en el campo, ¿no? De la misma manera se repite para el espacio 2, ya sería 30 más 30, 60 centímetros. A 60 centímetros de un extremo, la altura es de 25 centímetros. Y al 90 centímetros de un extremo, la altura sería 18 centímetros. Y finalmente, que sería el otro extremo del canal, sería a 1,20 m o a 0,0, mediante esta tabla, sería la altura de 0 centímetros, ¿no? Estos datos hallados vamos a posterior ya al cálculo de áreas, porque nosotros en el segundo paso es cálculo de áreas, pero los procedimientos están hechos de esta manera. ¿Cómo se calcula el cálculo de áreas? Si tenemos como se puede observar en las anteriores imágenes, vamos a formar unas figuras trapezoidales de esta manera, entre el ancho de 30 en 30 y la profundidad del agua, ¿no? O del canal. Como se puede observar acá una fórmula directa o metódica, lo que yo propongo es de hacer el área I, o sea, el primer área es la altura 1 más la altura 2, entre 2, por el espesor, ¿no? O de a cuánto estamos dando el espaciamiento. Si en caso nos vemos y yo le estoy dando a 30-30, como se puede ver en esta tabla, y acá analizamos ya el área propiamente dicho. Como podemos, yo lo hago de esta manera con esta área. Espacio 1, espacio 2, espacio 3, podemos tener varios espacios de acuerdo al ancho del canal. Ya, la cantidad también solo está repitiéndose de esta manera el área. Solo ahora, para el área parcial, ¿cómo hallamos con esta fórmula? El área I o el área inicial, el área 1 o el área parcial se halla de esta manera. El H1 más el H2 sobre 2. Y esto va cambiando el H1, el H2, el H3, el H4. De esto, acá llamamos, mira, en el primero sería para el área parcial, sería el H1 por el H2. O más el H2 entre 2 y multiplicado por el espaciamiento. En este caso, el espaciamiento es 0. Cualquier factor multiplicado por 0 nos va a dar 0. Para el siguiente sería, para el siguiente área parcial, que es el área 1, sería el H0 más el H2, que sería 0 más 0. O 12 centímetros más 0 centímetros, entre 2 por el espaciamiento, que es 30 centímetros, nos va a arrojar de 0,018 o 18 milímetros, ¿no?
Asimismo, en la posterior vamos hallando las áreas que nos van dando en la tabla ya. 0.0555, 0.645, 0.027. Las áreas parciales para hallar el área total, lo que queremos es sumar, básicamente, sumar estos datos. Si tenemos más áreas o más cantidad de profundidades, tiene que seguir la tabla hacia abajo, ¿no? Acá yo lo estoy dando de 0.165, el primer punto. Ahora hallamos el tercer paso, que es la medición de la velocidad del agua, porque es muy importante en este método de flotador. La Minagri nos recomienda lanzar un flotador, puede ser de corrospun, diferentes ahí, ¿no? Puede ser una madera, pero que flote de una manera equitativa, ni que se hunda en el trayecto, ni que flote demasiado, ¿no? Entonces lo que se realice es de esta manera, que el flotador se debe lanzar 3 metros antes del punto inicial o antes del punto A, como estamos llamándole, del punto A. Y acá, como se puede observar, está lanzando 3 metros antes. Acá no se observa detalle, pero lo que se recomienda es 3 metros antes. Una vez llegado al tiempo o en el tiempo de contacto en el punto inicial A, el primer operario tiene que gritar a la otra persona o comunicarse con la otra persona para así medir el tiempo de recorrido desde el punto inicial A hasta el punto inicial B. Va a ser encargado la persona que esté en el punto B con un cronómetro, ¿no? Como se puede observar acá, cuando que nos dice que, como concepto general, cuando un flotador pasa por el punto inicial A, avisará con un grito al personal, comunicará que se ubique en el punto de línea B para que inicie el conteo del cronómetro, ¿no? Lo que recomienda el Minagri es de hacer estos procedimientos por distintos lugares del canal de manera de 5 a 6 veces se debe hacer. Pero yo lo que estoy haciendo es de 5 veces, 5 iteraciones o 5 veces repeticiones por distintos lugares del canal. Para el tercero, que sería el tercer paso, ¿no? Que seguimos hablando, que es la medición del canal del agua. ¿Para qué necesitamos la velocidad del agua? Lo que necesitamos primero es el tiempo promedio que demora el flotador de pasar del punto A hacia el punto B. Entonces, tomando un libro de apuntes, estoy asumiendo que con esta tabla que estoy tomando, que el primer tiempo que me está dando el recorrido en este canal, me está dando primer tiempo, segundo tiempo, tercero y quinto tiempo. El primer tiempo me está demorando 69 segundos, el flotador en pasar del punto A hacia el punto B. El segundo tiempo de 63 segundos, el tercer tiempo de 66 segundos, el cuarto de 68 segundos y el quinto que sería de 65 segundos. Esto sacamos un tiempo promedio que sería la suma de todos entre el total. ¿Cuántas veces está repitiendo? 5 veces. Entonces 69 más 63 más 66 más 68 más 65, todo entre 5, ¿no? Que un tiempo promedio me estaría dando de 66.20 segundos. Para posterior y hallar la velocidad propiamente. La velocidad sería la longitud sobre el tiempo promedio que demora de pasar el flotador, ¿no? Acá yo le estoy dando que la longitud siempre no va a mantener firme, que es 10 metros. Y el tiempo promedio, que es 66.20 segundos, dándonos de 0.15 metros por segundo la velocidad. Cuarto, que sería lo que queremos, básicamente, el cálculo del caudal. Por fórmula sabemos que el caudal es factor de corrección más el área más la velocidad, que es longitud sobre el tiempo, ¿no? Para nuestro caso, yo estoy asumiendo que sea una tierra mayor de 15 centímetros, según la tabla de Minagri. El factor de corrección sería 0.7, el valor de 0.7. Reemplazándonos en la fórmula directa ya, con los datos obtenidos anteriormente, sería 0.7 el factor de corrección, más el área que nos había salido 0.165 metros cuadrados, por la velocidad que nos había dado previamente anterior, ¿no? Ya lo hemos hallado. Con estos resultados multiplicando nos va a salir en metros cúbicos. La conversión de metro cúbico a litros es que un metro cúbico vale 1000 litros, ¿no? No, un litro vale 1000 metros cúbicos, mejor dicho. Disculpe la equivocación. Y haciendo esa conversión, nuestro caudal nos está arrojando de 17 litros por segundo, que básicamente queremos. Ese es el método de flotador, llegar al caudal. ¿Cuánto está llegando? Ahora vamos a hallar de uno de los otros métodos, que es también el método volumétrico o aforo por volumétrico,
usualmente este método se aplica según Minari, ¿no? Para medir pequeños cauces. En este caso ya sería para las ramificaciones secundarias o las ramificaciones laterales que van propiamente a las parcelas ya. Usualmente, como igual de la misma manera, que lo que vamos a buscar es hallar el caudal. Y el caudal, ¿cómo se mide? Es de una manera directa, podemos decir, el volumen del balde que se da en litros, ¿no? Sobre el tiempo que demora en llenarse. Claro, como se ve en la imagen, se debe hacer de esa manera, ¿no? Hay distintas maneras, pero se debe hacer eso. Se va a observar que hay dos casos. Uno, cuando no se conoce el volumen del balde, o sea, no sabemos cuánto es el volumen del balde, y otro, el caso B, cuando el volumen del balde del recipiente ya se sabe, o sea, ya tiene mediciones, tu balde ya tiene, digamos, 20, 10 litros o 5 litros. Vamos a ir el primero, que es cuando no se conoce el volumen del balde. ¿Qué hacemos en este procedimiento? Nos preguntará, señor ponente, lo que deberíamos hacer es agarrar cualquier balde de manera que sea regular, ¿no? Nuestro balde, no sin deformaciones, lo que se recomienda. Se va a hacer las mediciones de boca abajo. Primero se va a medir la superficie del balde, ¿no? La parte de arriba, como dice la balde, el diámetro con un wincha, que el radio sería la mitad del diámetro o la mitad del diámetro, ¿no? Y asimismo de la base también se va a medir el radio, ¿no? Lo que queremos básicamente son los radios, tanto de la base y de la parte superior del balde. Una vez medido, y también la altura, que es muy importante para hallar el volumen que necesitamos para el desarrollo del caudal, para hallar el caudal, porque sabemos que el caudal, previamente dicho, es que es el volumen del balde en litros y el tiempo que demora en llenarse el balde, ¿no? Una vez hallado estos dos previamente de manera personal, unas con la wincha, yo estoy dando un ejemplo así básico, que mi balde, digamos que tenga la dimensión de la base de 30 centímetros, digamos, ¿ya? 30 centímetros, bueno, el radio pequeño o la dimensión pequeña, y la dimensión grande que tenga 16 centímetros, nuestro balde, y la altura que es 10 centímetros, ¿no? Con estos, lo que básicamente tenemos que hallar son el radio menor o el radio mayor, los datos más importantes. Ya para la posterior, desarrollar de manera equitativa, aplicando simplemente la fórmula que sería altura por pi. Este valor pi usual, bueno, el valor es de 3.1516 por el radio de la superficie sobre la superficie interior más la suma al cuadrado de ambos radios, todo dividido entre 3. Este procedimiento lo realizamos de esta manera, como se puede ver en la pantalla, y dándonos un volumen total de 0.00149226 metros cúbicos. Lo que queremos pasarles a litros. A este valor lo multiplicamos por 1000 para pasarle a litros. Multiplicando por 1000 sería de 14.92 litros. Y ahora, para el determinado del tiempo de llenado, lo que queremos es el tiempo. Es básicamente de la misma manera, con un cronómetro, ver el tiempo de llenado, ¿no? Nuestro balde. Como puede observar en la imagen, hay una persona acá con un cronómetro al costado. Y la persona de abajo está viendo si en qué tiempo llena, y puede comunicarse entre ambas personas, o puede ser de una sola persona. Y hacer una tabla de la misma manera, para un tiempo 2 y hasta tiempo 5, ¿no? Tiempo 1, que serían 5.9, tiempo 2, 6.1, tiempo 3, 6.1 segundos, 6.2 segundos, 5.9. Un tiempo promedio entre todo esto sería de 6.04 segundos. Con este dato, ya teniendo con el volumen anterior, que es de 14.92 litros, pasamos a hallar el caudal. Pues sería el caudal, nos hallaría que es el recipiente del volumen con 100 litros sobre el tiempo de llenado del recipiente en segundos, ¿no? Que sería 14.92 litros sobre 6.04 segundos, dándonos un caudal de 2.47 litros por segundo. Y en el caso, ¿ves? Si en caso no se conociera, ya finalizando la exposición, si en caso ya se supiera el volumen del recipiente, el Minari nos da un tabla especial. Un tabla donde que nos dice la cantidad o el volumen
de tu recipiente y de esa manera directa se puede realizar. Como se puede ver en esta imagen, un poco opaco se ve. Yo voy a asumir que nuestro balde, o bueno, mi balde, la que tengo, lo que determino para la medición es de 10 litros. Acá, como podemos ver, tenemos de 5 litros, 10 litros y 20 litros. Y mi tiempo que sea un tiempo empleado, un aproximado le doy de 6 segundos. Entonces, según mi tabla que nos arroja de 6 segundos y 10 litros, me está arrojando que el caudal directa, o sea, con la tabla directamente de 1.67 litros por segundo. Eso sería todo por mi parte y gracias. Si tuvieran alguna pregunta o alguna consulta, alguna sugerencia que quisiera recibir de su parte. Gracias. Muchas gracias, ponente Arroyo. Muy interesante, la verdad, el tema de medición del agua. Muchas veces nos preguntamos, ¿para qué es importante como a nosotros, como usuarios, conocer esto de la cantidad del agua? Efectivamente, es muy importante porque vemos que a raíz de esto, si no, nosotros no contamos con quizás con la demanda eficiente del agua, lo que sucede es estos problemas, ¿no? De que quizás a las últimas parcelas ya no llega agua. Quizás déficit, ¿no? De quizás en temporada de estiaje, no hay agua y ese es uno de los problemas donde surge, ¿no? Siempre en cada sector para lo que es el riego, tenemos ese problema del agua, del recurso hídrico. Y nosotros, ¿cómo podemos hacer ese aprovechamiento óptimo? Es básicamente, ¿no? Nuestro objetivo de todo este ciclo de capacitaciones, hacer un eficiente uso de este recurso, aprovechar al máximo lo que es el recurso hídrico y en beneficio, ¿no? A todos nosotros, los beneficiarios más que todo. Entonces es muy importante conocer el caudal del agua y aquí se ha expuesto, gracias al ponente, cómo se ha desarrollado, cómo se puede hacer estas mediciones. Así, de manera casera, hemos visto el método flotador, que no requiere de equipos adicionales, quizás una wincha, un cronómetro, y ya con eso podemos hacer un cálculo aproximado del caudal. ¿Y para qué nosotros conocemos ese caudal? Efectivamente, como ya lo dijo, para poder aprovechar, ¿no? Conocer el caudal o la cantidad del caudal que se va a recurrir en nuestro canal es muy importante porque de aquí, de estos cálculos, es donde se hace o se determina la demanda del caudal. Y nosotros siempre hay que tener en cuenta eso, que si nuestra demanda va a ser, o nuestra área usuaria, que ya lo han mencionado, que tiene que ver una relación entre el suelo, el cultivo y el agua. Entonces, si esto no es lo, o cómo se podría decir que si la demanda de nuestro agua va a requerir mayor cantidad o mayor caudal de agua y nosotros no contamos con eso, entonces sí se va a presentar ese tipo de problemas. Pero si en caso, cuando nosotros conocemos nuestra demanda de agua y vemos qué cantidad de agua se está aportando, entonces ya vamos a tener un mejor control, quizás vamos a requerir más agua, entonces quizás ya buscaremos quizás más captaciones de agua o quizás emplear otros métodos como es almacenamiento, aprovechar lo que es las precipitaciones. Entonces hay una serie de métodos para hacer ese aprovechamiento óptimo. Es el objetivo también del curso, inducirles y capacitarles en estos temas, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo algunos métodos eficientes para calcular o hacer la medición del agua. Entonces, para ello, respecto a las preguntas, lo vamos a dar pase al final eh, de la ponencia para que todos, pues, puedan, para pasar a la sesión de preguntas, ¿no? Y se pueda contestar eficientemente. Entonces, voy a dar pase al siguiente ponente, que es el colega Rodríguez Aquino. A ver, adelante, Rodríguez. Muy buenos días. Buenos días. Sí, perfecto. Se logra escuchar. Si podría compartir, por favor, su presentación. Ya, a ver, vamos a iniciar a compartir. A ver. ¿Se logra ver la pantalla? Sí.
Sí, ya se logra observar. ¿Lo podría Ya. poner, por favor, en pantalla completa para poder observar mejor la Claro, presentación? claro. Perfecto, Ahora sí. perfecto. Bueno, te doy el pase. Bien. Gracias, Cristian. Bien, buenos días con todos. En esta oportunidad, siguiendo con el ciclo de ponencias, en cuanto al proyecto, ¿no? Mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de riego en la Comisión de Usuarios del Subsector Hidráulico Angas Mayos y Calla. Mi nombre es David Elvis Rodríguez Aquino y en esta oportunidad yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el aforador RBC, ¿no? Que viene a ser otro método para poder medir los caudales, ¿no? Donde vamos a tener en cuenta mucho el tipo de canal de conducción, que se tiene en cuenta la distribución del agua adecuada, ¿ya? Por eso es que vamos a medir el caudal, ¿no? Del agua. Y tener en cuenta también que debemos de esta agua entregar a la parcela, ¿no? Y por lo tanto no debe existir pérdida alguna. Entonces, hablando un poquito de lo que es el tema del agua, nosotros sabemos que es un recurso que hoy en día que se viene siendo ya cada vez más costoso, ¿no? Y en ocasiones se ve que los agricultores no disponen de la cantidad suficiente para atender dichas necesidades, ¿no? De riego. Eh, Nosotros vamos a ver y entender que existen muchos programas en cuanto a la adecuada administración del agua, a nivel ya sea nacional, regional, por subsectores, ¿no? De acuerdo a cada comisión. Y que realmente esta administración requiere bastante de lo que es sobre la instalación de estructuras, ¿no? Estructuras de medición. Bueno, a lo largo de cada red de distribución de agua, ¿no? Cada sector. Pues entonces nosotros tenemos que, en realidad, tener ciertas consideraciones, ¿ya? Y ver que estas estructuras tengan los mecanismos adecuados, ¿no? Los mecanismos adecuados para nosotros poder aforar, ¿ya? Dicho canal, es decir, medir el caudal que pasa por dicho canal, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser el aforador RBC? No, el aforador RBC en realidad tiene muchas aplicaciones, ¿no? En cuanto a qué tipo de canal vamos a nosotros dar esta instalación. Pues entonces nosotros, como vemos ahí en la presentación, podemos nosotros aplicar en canales pequeños, canales de tierra, canales ya sean parcelarios, ya, o de pequeños cursos de agua, ¿no? Con el propósito de poder realizar dichos estudios y o evaluaciones, ¿no? Sobre la eficiencia del sistema de riego. Debemos saber también que es importante mejorar esa eficiencia, ¿no? En el uso del agua. ¿Por qué? Porque midiendo esos canales, ya es, dicho sea de paso, los caudales que están disponibles en cada acequia o en cada canal, van a brindarnos una mejor forma de afrontar los periodos de sequía, ¿no? Por lo cual, todo esto va a consistir en mejorar la eficiencia en el riego, ¿no? Ya que para lograr esto se necesita medir necesariamente o el caudal, ¿ya? En los canales o las acequias, ¿no? Ahí vamos a poder ver en la imagen una pequeña muestra de cómo viene a ser un aforador RBC. Este caso es de concreto, ¿no? De un tipo de canal trapezoidal. Ahora, vamos a seguir hablando un poquito sobre el aforador RBC, ¿no? Que también es denominado garganta larga,
¿no? En realidad es como si fuese un vertedero de una cresta ancha, ¿no? Bueno, ya vamos a ver qué viene a ser una cresta. Ya, vamos a ver qué viene a ser una cresta. En realidad estos son usados en la medida de flujo de agua, de canales abiertos, y muchas veces se van a poder adaptar a muchos canales naturales o artificiales, ¿no? Bueno, los que hoy en día mayormente vemos construidos. La única característica de estas estructuras, ya, en comparación a otros aforadores, como mencionaba el ponente anterior, es que realmente estos pueden ser analizados, calibrados de manera manual, ¿ya? Eliminando tal vez la necesidad de calibración muchas veces en laboratorio, ¿no? Que se hace con algunos equipos. Pues esto también nos permite de que nosotros podamos fabricar estos aforadoras, ¿no? Y en realidad no son muy costosos, ¿no? Vamos a describir un poquito del por qué tiene tal vez ese nombre, ¿no? El aforador RBC. Que en realidad RBC viene tal vez de las iniciales de los apellidos, ¿no? De unos ingenieros, diseñadores que pusieron en práctica este tipo de aforador, ¿no? En cuanto a sus especificaciones, vamos a ver que este aforador es un poco más preciso, el cual también ha tenido que utilizar muchos recursos para poder verificar el curso del agua en los canales, ¿ya? Y además de ello, no solamente, como ya les mencionaba, no solamente sea un tipo de canal, sino que se da en distintos tipos de canales de riego, ¿no? Ya sea con canales de entrada o salida, eh, pequeños arroyos o similares, ¿no? Así como vemos tal vez en las acequias, como podemos apreciar en una imagen. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de este aforador RBC? Las ventajas prácticamente que es práctico, móvil, ya. Puede ser una estructura, como dice ahí, ¿no? Ligera de acero inoxidable. También existen aforadores RBC de madera, de aluminio, ¿no? Que van a ser transportables, por eso es móvil, ¿no? En cuanto a los tamaños que existen para diferentes necesidades y análisis, existen de distintos tamaños, ¿no? Ahí dice 4 tamaños, ¿no? Pero en realidad mucho uno podría fabricar un aforador para adaptarlo de acuerdo a la necesidad, ¿no? Al tipo de canal. Pues se ve aforadores grandes en canales principales, ¿ya? También también podemos ver en pequeñas acequias, ¿no? Como en la parte de arriba podemos ver un pequeño aforador, ¿no? Que ya el agua sale de un conducto que viene a ser un tubo, ¿no? Y ahora también es de fácil instalación. La instalación es fácil, ¿no? Pero solo hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que nivelarlo, ¿no? Para poder así tener una mayor precisión. Ahora, aparte de eso, nos dice que puede combinarse con registradores a nivel de aguas preciso. Bueno, ya eso mucho depende de la facilidad que tiene uno en adaptar ciertos mecanismos, ya, para obtener una mejor medición, ¿no? En cuanto al caudal del agua. Ahora, vamos a ver cómo es el funcionamiento, ¿no? Estas estructuras nos permiten aforar de manera que van a provocar ciertas contracciones en la sección de los canales, que así de esta forma van a incrementar la velocidad del agua, ¿no? Obligatoriamente, ¿no? Debido a esas contracciones. Debido a que el agua va a ingresar, ¿ya? Va a generar un nivel un poco más crítico donde va a ir acelerando la velocidad del agua, ¿no? Y ya pues de esta forma esa relación directa que va a tener la velocidad con el caudal que va a transportar ese canal, ¿no? Va a ser
las mediciones que nosotros le vamos a tener que dar, ¿no? Vamos a lecturar eso, ¿no? Para poder determinar el caudal adecuado. En la imagen vamos a poder ver cómo es la colocación de lo que es el aforador, ¿no? En el caso de canales, ¿no? Así como podemos ver, tiene una pequeña rampa, ¿no? Un momentito, por favor. Capacitación. Asimismo, todos estos ponencias que se está realizando, se va a realizar, se está subiendo en nuestras plataformas digitales. Como bien vemos, aquí contamos con la plataforma de Facebook y de YouTube. Entonces, desde la primera capacitación hasta hasta la séptima que hoy se está realizando, se está subiendo cada una de ellas para que lo puedan visualizar y aprovechar la información para que lo puedan compartir con muchas otras personas más interesadas en este tema del mantenimiento y mejoramiento de canales de riego. Vemos que ya está, ¿no? Que el ponente ya se reincorporó, entonces le voy a dar el pase para que pueda continuar. Sí, Cristian, gracias, ¿me escuchan? Perfecto, sí se escucha, Rodríguez. Bien, voy a volver a compartir ya. Perfecto. Un pequeño inconveniente, me van a disculpar. Ya. A ver, me dice si se puede ver, por favor, ¿ya? Ya, sí se puede observar, lo pondría en pantalla completa para observarlo mejor. Ya. A ver. Ahora sí. A ver, adelante. Ok, ahora sí se logra observar y te doy el pase. Ya, ok. Gracias, Cristian. A ver, nos habíamos quedado donde hablábamos sobre el funcionamiento, ¿no? El funcionamiento de de aforador, ¿ya? RBC. Les mencionaba ciertas características, ¿no? Del aforador, y aquí, como veíamos en imagen, nosotros vamos a muchas veces encontrar en los canales de distribución principales, ¿no? Pero realmente hay que tener en cuenta de que muchas veces nosotros vamos a encontrar en canales principales, sí, pero no encontramos, digamos, en algunas acequias, canales secundarios o ramales o subramales, ¿no? Ahora, sucede, ¿ya? De que nosotros, para poder medir el caudal, tener una mejor eficiencia en el uso del agua, nosotros deberíamos de colocar y medir este caudal, ¿no? Porque muchas veces vemos pérdida de agua, ya sea por percolación o por escorrentía, ¿no? Y entonces, esto nosotros también lo podemos fabricar, como ya les decía. Vamos a ver acá un poquito... a ver, Cristian, ¿me escuchan? Sí, Rodríguez. ¿Me dice que se quedó en pausado? O... a ver, lo que pasa es que la diapositiva está ahí detenida. ¿Ya? Perfecto, adelante. Bien, entonces, les mencionaba, muchas veces estos aforadores van a tener así una rampa, ¿no? Una rampa que va a ser de 3 a 1, como nos indica, ¿no? Que la distancia de la base va a ser 3 veces la altura, ¿no? A esta altura que se le llama cresta. Esto viene a ser la cresta, ¿no? Y esto va a estar en dirección del flujo del agua, en esta dirección, ¿no? Es decir, el agua va a subir por aquí, ¿ya? Y va a generar una especie de resalto, ¿no? Va a ser un resalto y llega por este tramo, ¿no? Y como bien podemos ver, la regla, ¿ya? Linemétrica va a estar colocado aproximadamente a esta altura.
Y esta regla va a ser la que va a medir el caudal de agua que esté pasando por ahí. Entonces, esto nos va a permitir de que nosotros podamos medir el caudal, ¿no? Y de manera mucho más eficiente. Lo vamos a encontrar, como ya les decía, en canales trapezoidales, como podemos ver aquí, o en canales de forma rectangular. No hay problema. Tú vas a tener, tal vez incluso poder fabricar un aforador RBC, ¿ya? Y digamos, puedes hacerlo, sí, en unas acequias, ¿no? Que mayormente no están revestidas, pero una parte que tú tienes que revestirlas, ¿para qué? Con el objetivo de que no haya mucha turbulencia, ¿no? En el agua. Es decir, el paso del agua tiene que estar un poquito más calmada para poder hacer una correcta medición. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre las condiciones previas, ¿no? En cuanto a su uso. Nos dice que hay que tener ciertas consideraciones en lo que es las zonas de aguas arriba, ¿ya? Que te dice debe ser recto y de sección uniforme, por lo menos a una distancia de 10 veces el ancho del canal, ¿no? ¿Por qué esto? Y les decía, para que no se genere turbulencia, porque al generarse turbulencia va a ser de que el agua, ¿ya? Logre rebasar más de lo debido, ¿no? Es decir, es como que el agua va a tener sobresaltos, ¿ya? Indebidos y que van a alterar la medición del caudal, ¿no? Entonces, también se va a tener en consideración, ¿ya? Una condición que viene a ser el flujo del agua. Nos dice que debe ser lento, es decir, tener un flujo subcrítico y un caudal que sea menor a 10 litros por segundo, ¿no? También, aparte de ello, vamos a tener en cuenta que las condiciones para las cuales va a tener que trabajar esta aforadora, ¿ya? Tiene que estar completamente nivelado, ¿ya? Tiene que estar completamente nivelado. Y eso es muy importante, como ya les decía, para poder obtener una mejor precisión en cuanto a la medición del caudal, ¿no? Ya sea de sección transversal o longitudinal, pero debemos nivelar. ¿Pero con qué nivelamos, no? ¿Qué tipo de nivel vamos a utilizar? Vamos a utilizar el nivel, ¿no? De mano, mayor conocido, ¿no? Ese nivel de albañil, ¿no? Con eso es más que suficiente. Ahora, las consideraciones que vamos a tener en lo que es aguas abajo, ¿ya? Nos dice, deben existir compuertas u otras estructuras a una distancia no menor de 5 metros. Ojo ahí, eso debe ser muy importante, ¿no? Mucho más importante. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de no afectar la condición de descarga libre del aforador, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, le ponemos, digamos, aquí, ¿no? Una compuerta, no estaría bien. Porque de esa forma va a tener que tal vez llegar a la compuerta, hay un pequeño choque y como que va a impedir ya la medición correcta del caudal. Ya, eso muy, muy importante, ¿no? A ver, acá vamos a hablar un poquito sobre de cómo construir tu aforador, ¿no? En realidad, nosotros como agricultores deberíamos de tener este método de poder aforar ya las aguas para que así no tengamos inconvenientes, ¿no? De esa manera vamos a saber a qué hora iniciamos el riego, a qué hora terminamos y con cuánto de caudal hemos medido, porque eso es lo más importante. Porque si no, vamos a tener pérdidas de aguas que al final nos vamos a pasar horas y horas regando y al final ni siquiera hemos terminado de realizar el riego en nuestra parcela. Entonces, acá vamos a ver una pequeña tablita, ¿no? Una pequeña tablita con las mediciones, ¿ya? A tener en consideración para si es que nosotros podemos fabricar nuestro propio aforador, ¿no?
Aquí, ¿cuál es la perspectiva que nosotros tenemos? Es este aforador, ¿no? El aforador es esta perspectiva que nosotros vamos a tener para la fabricación, ¿no? Pues entonces, si nosotros queremos tener un aforador ya de manera manual, móvil, ya que no sea de concreto, con el cielo podemos fabricar ya sea de aluminio, metálico, ¿no? Y también puede ser de madera, pero tener en cuenta que tiene que ser una madera, perdón, muy impermeable, ¿no? Y ahora, así se va a ver nuestro aforador. Y acá también podemos ver la regla limnimétrica, ¿no? Para poder medir el caudal. Aquí vamos a tener la vista posterior, ¿ya? Es decir, mirándolo hacia esta dirección, ¿ya? Cuyas medidas te menciona acá, ¿no? Así como está en la pequeña tabla. Y vamos a poder fabricar, ¿no? De esta forma, tal vez nuestro aforador. Aquí vamos a tener una vista superior, es decir, mirarlo desde arriba para ver cómo es, ¿no? Qué dimensiones tiene. Y puedes apoyarte de esto también, ¿no? Más adelante vamos a ver un poquito también de cómo utilizarlo esto. Pero ahora, hay que tener en cuenta, dice, que el requerimiento para tal vez contratar un personal, o no sé, también nosotros hacerlas de ese personal, ¿no? Porque muchas veces contratar un personal es un poquito complicado, ya, y bueno, nos dice que debe tener esta función de acuerdo al tipo de caudal que vamos a ir midiendo, ¿no? Entonces, si tenemos caudales, digamos, de 12 litros por segundo, vamos a requerir basta una sola persona, ¿no? Y si tenemos 24 litros por segundo, 2 personas. Ya cuando tenemos a partir de los 50 litros por segundo, vamos a requerir de 4 personas, ¿no? Tal vez para hacer la lectura adecuada, ¿ya? También para poder nivelar el aforador, para estar controlando tal vez cada cierto tiempo, cada 15 minutos, cada 30 minutos, así, ¿no? Necesitamos personales también para eso. Entonces, ¿cuáles son los materiales y equipos que vamos a necesitar para poder medir el caudal? Principalmente va a ser el aforador RBC portátil, como vemos ahí en la imagen, ¿no? Portátil porque puede transportarse, ¿no? El nivel de albañil, un nivel básico, el conocido nivel de mano, que muchos ya imagino que conocen, ¿ya? Vamos a necesitar un pico o picota, como le llaman, ¿no? Para poder hacer la limpieza digamos, del canal en el cual se va a ubicar el aforador, ¿no? También, si no tienes pico, puedes utilizar en este caso tal vez un asadón o una lampa para hacer esa limpieza, ¿no? Bueno, es criterio o cuestión de que cada quien se acomode, ¿no? De la forma más adecuada, ¿no? Ahora, vamos a ver el procedimiento de cómo realizar la medición del caudal con el aforador RBC. Nos dice, el paso número 1, tenemos que limpiar la solera del canal y regularizar las paredes del mismo aguas arriba del aforador. Es decir, aguas arriba, digamos, el agua pasa en esta dirección, ¿ya? Pasa en esa dirección, como podemos ver, de izquierda a derecha. Entonces, ya está colocado nuestro aforador, ¿no? En la parte baja, pero toda esta parte alta que viene a ser aguas arriba, tenemos que limpiar, ¿no? Tiene que estar limpio. ¿Con qué objetivo? Ya les decía que tiene que haber un flujo uniforme del agua, ¿no? No tiene que haber turbulencias o algunas perturbaciones que impidan realizar una correcta lectura, ¿no? Ahora, el paso número 2, limpiar el lugar del canal donde se colocará el aforador con pico de pato, asadón, una lámpara, ya les mencionaba eso.
y luego colocar ese aforador, ¿no? Así como está aquí. Antes de colocar este aforador tenemos que hacer la limpieza correcta para poder ubicarlo bien, ¿no? Y además de ello vamos a tener que tener en cuenta que la sección de dicho canal, ¿ya? Del aforado, prácticamente la base tiene que quedar nivelada, ¿no? Y ya pues ello va a evitar de que se genere ciertas turbulencias, ¿no? Ciertas turbulencias e impida la lectura correcta, ¿no? Aquí, si vemos la imagen de acá abajo, vemos 4 puntitos, ¿no? Muchos se preguntarán, pero David, ¿qué son esos 4 puntitos? Esos 4 puntitos te indica de que al momento de nivelar el aforador, uno puede realizar ciertos golpes, ya, para que se asiente bien ese aforador en esos 4 puntos, ¿no? Con el objetivo no de dañar también el aforador, pero unos golpes levemente, ¿no? Que permita nivelar, ¿no? El aforador. Aquí nos menciona de cómo uno debe nivelar el aforador en el paso 3, ¿ya? Donde nos dice, para ello se debe colocar primero el nivel en la forma longitudinal, ¿no? En la forma longitudinal en cada lado y posteriormente en la forma transversal. Entiéndase de que longitudinal es en este sentido, en el sentido del transcurso del agua. Y transversal es de esta forma, es decir, cruzando, ¿no? La sequía, ¿no? Para mayor entendimiento. Ahora, en el paso 4, ¿ya? En el paso 4 nos dice impermeabilizar cuidadosamente con plástico o materiales de la zona con champa, ya sea tierra con hierbas, los laterales entre el aforador y las paredes del canal, sin evitar las filtraciones, ¿no? Sin evitar las filtraciones. Es decir, de que nosotros podíamos colocar tal vez plásticos para evitar esas filtraciones, ¿no? Porque una vez con el paso del agua o antes de que llegue al aforador siempre va a haber filtraciones del agua, ¿no? Al subsuelo, y ahí es donde va a existir pérdida de agua, ¿no? Entonces va a bajar el caudal. Ahora, ¿cómo vamos a tomar los datos? Para esto les decía que era necesario tener en cuenta con cuántos personales vamos a trabajar, ¿no? Por ejemplo, en este aforador pequeño que vemos en la imagen, suficiente pues con, ¿cómo se llama? Este es un pequeño rollo, ¿no? Con un personal. Porque él va a ser el que va a tener que inspeccionarlo, ya sea de 15 a 30 minutos, van a tener que inspeccionar el flujo del agua, ¿no? Ahora, va a tener que verificar también que no exista turbulencias, porque a veces cuando uno deja el paso del agua, siempre arrastra o acarrea, ¿no? Ciertos materiales, que eso van a generar turbulencia del agua, ¿no? Una pequeña alteración que va a imposibilitar la medida del caudal adecuado, ¿no? Oye, ahora, bien, si nos dice si ello está bien, ya hasta ahí está bien todo, podemos continuar en caso contrario con evaluar el origen de la turbulencia, ya que el flujo debe ser estable, ¿no? Vamos a tener que, tal vez si ya tomamos ciertas mediciones, vamos a tener que tener en cuenta de que si se genera una turbulencia, pues ya vamos a medir mal, ¿no? Ya vamos a empezar a medir mal el caudal, vamos a tener ciertas variaciones y eso no es conveniente, ¿no? Antes de eso hay que cerciorarse de que no exista turbulencias, ¿no? Aguas arriba. Ahora, también nos dice que para la toma de datos debemos de verificar visualmente que el nivel de aguas abajo del aforador no sobrepase el 50% del nivel de aguas arriba. En caso contrario, buscar un mejor lugar, ¿no? Si en un caso verificáramos esto, ya, que nos dice que el nivel de aguas abajo no sobrepase el 50% del nivel de aguas arriba, tenemos que buscar otro mejor lugar, es decir, puede ser más arriba, puede ser más abajo, ¿no? Ya sea de una sequía, ya sea de un canal, ¿ya? Donde busquemos de que el flujo del agua sea de manera homogénea, ¿no?
sea más calmada. Ahí nosotros vamos a poder garantizar la eficiencia de nuestro aforador. Ahora, al tomar los datos del caudal, según la lectura de la regla linimétrica, vamos a tener que ir controlando el tiempo correspondiente en cada lectura realizada, ¿no? Acá vamos a poder ver una pequeña regla donde esta pequeña regla linimétrica nos va a decir qué tanto de caudal está pasando, ¿no? Qué tanto de caudal está pasando y bueno, pues no, esto vamos a tomar lectura. Ahora, un ejemplo bien claro, ¿no? Si muchos tal vez no han entendido un poco lo que se les ha impartido, vamos a tener un pequeño ejemplo, ¿no? Acá vamos a ver el aforador, ¿no? Este en realidad es un aforador, bueno, fabricado manualmente, ¿ya? Donde vemos, ¿no? Cómo es la colocación de este aforador. Y aquí, en caso nos encontremos en canales de concreto, ¿no? Canales ya revestidos. A ver, por ejemplo, vamos a tener un ejemplo bien claro, ¿no? Algo pequeñito nada más, donde dice, si yo tengo un área aproximadamente de 2.500 metros cuadrados, ¿no? Eso va a ser el área de mi parcela que voy a querer regar, ¿ya? Entonces, esto es aproximadamente un cuarto, ¿no? De 1 hectárea. Ahora, ¿qué vamos a considerar para lo que es tomar nota en cuanto al aforador? ¿O qué consideraciones debemos tener? Vamos a primero lecturar, ya una vez colocado nuestro aforador, vamos a tener que lecturar cuánto es el caudal que ingresa, ¿no? ¿Cuánto es el caudal que ingresa? Digamos hacia nuestra parcela, ¿no? Si en un caso nuestro aforador está muy cerca de nuestra parcela, ¿no? Entonces, vamos a lecturar el caudal. Por ejemplo, acá mencionábamos, ¿no? ¿Cuánto es aproximadamente acá? Acá será pues 4.4 litros por segundo, ¿no? Entonces, si nosotros calculamos aproximadamente para 1 hectárea, bueno, para un cuarto de hectárea, ¿no? De 2.500 metros cuadrados, logramos lecturar, digamos, un caudal de 8 litros en cada segundo, ¿no? Que esto es aproximadamente 0.008 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Ahora, ¿qué más vamos a tomar apunte? ¿Qué vamos a anotar? Es la hora de inicio en la cual vamos a iniciar nuestro riego, ¿no? Digamos acá, por ejemplo, 10:30 de la mañana. Y a la hora en el cual termino, ¿no? Termino el riego, que es a la 1:30 de la tarde, ¿no? Ahora, ¿cuántas horas existe de 10:30 a 1:30? Aproximadamente existe 3 horas, ¿no? Y esto lo vamos a tener que convertir a segundos. Convirtiendo a segundos, que aproximadamente sería 10.800 segundos, ¿ya? Vamos a tener que calcular el volumen, ¿no? El volumen de agua que hemos utilizado para nuestro riego. Entonces, este volumen va a ser igual al caudal que ya hemos tomado nota por el tiempo transcurrido, ¿no? El tiempo que hemos regado, que en este caso sería 3 horas, ¿no? Convertidos a segundos les mencionaba que era 10.800. Entonces, multiplicado eso, vamos a obtener, digamos, un volumen de 0.008 metros cúbicos, ¿no? Por 10.800 segundos, que va a ser igual a 86.4 metros cúbicos, ¿no? De esta manera vamos a ver si es conveniente o no es conveniente el volumen para nuestro riego en ese tiempo determinado, ¿no? Porque muchas veces nosotros vamos a tal vez medir, ya, ¿con qué caudal está saliendo, digamos, del canal principal? Ya, cierta cantidad de agua, pero esa cantidad de agua no llega a tu parcela. Y eso es lo que muchas veces como agricultores deberíamos tener en cuenta, ¿no? Y de esta forma nosotros podemos comprobar
y corroborar si realmente el caudal que nosotros obtenemos de una toma principal llega a nuestra parcela, ¿no? Y en esos casos les mencionábamos en capacitaciones anteriores qué es lo que debemos hacer. Es hacer revestimiento de los canales, hacer el mantenimiento, la limpieza de los canales, ¿no? Y de esa forma vamos a garantizar la eficiencia en nuestro riego, ¿no? Eso sería todo lo que podría compartir con ustedes. Nos digo muchísimas gracias por su atención. Y si es que hubiera preguntas, estamos prestos a poder aclararlas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Rodríguez, por la presentación y la ponencia, ¿no? Con los dos ponentes que, como ya lo he mencionado, un tema muy interesante para poder, bueno, desarrollar, ¿no? En todo este ciclo de capacitaciones. Bueno, vamos a pasar a lo que es la sesión de preguntas, a ver si hubiera algunas preguntas. Lo pueden aperturar su micro y decirnos, o también por medio del chat tenemos también para poder interactuar. Muy buenos días. Tengo una pregunta para el primer ponente. Perfecto. Adelante, Alexander. En la parte de medir el aforo del agua de un canal por el metro de flotador, el ponente mencionó que midió 5 veces el tiempo que tarda en recorrer un objeto flotante a la distancia de 10 metros. Mi pregunta sería si se podría aumentar más las mediciones, como por ejemplo a 10, para lograr mayor precisión, o sería algo innecesario hacer muchas mediciones. Muchas gracias por la pregunta. A ver, le doy pase al primer ponente. Bueno, respondiendo a la pregunta de nuestro espectador, las mediciones básicamente se deberían hacer de 5 a más, ¿no? Para ser más exacto, hasta se puede llegar a 10 veces. Lo recomendable es de 5 a 10. Si se puede hacer más, sería mejor, debido a que seríamos más exactos con los datos, lo que nos van a arrojar. Porque si, digamos, medimos 1 o 2 veces, como ahorita voy a mostrar un momento mi pantalla. No sé si se puede mostrar, compañero. ¿Me puede confirmar? Perfecto, así se observa. Ya, la consulta es básicamente acá, ¿no? Las mediciones, que es del tiempo. El tiempo se puede hacer de 1, 2, 3, 4, pero según vemos que en esta tabla va variando. Leo los tiempos. Primero, en el tiempo arrojado me da de 69 segundos, en el tiempo 2, 63. Al parecer todo está variando entre 60 y 65, ¿no? Pero digamos que en el tiempo 6 nuestra corriente de agua varía. Entonces en ese tiempo podría arrojarnos de 50 el tiempo de transcripción, o inclusive más, ¿no? A 70, 80 segundos demora por la velocidad del agua. Entonces esto básicamente se debería hacer el mínimo que nos recomienda Minagri, ¿no? Según su manual es de 5 veces. Se puede extender hasta 10 veces de acuerdo a si queremos ser tan exactos o no en nuestro proyecto, ¿no? Y sería la respuesta, sí, se puede hacer hasta 10 veces, o quizás un poco más, para ser más exactos con los datos que vamos a luego afrontar cuando ya calculamos nuestro caudal y nuestro volumen. Esa sería la respuesta. Muchas gracias, Arroyo, habiendo respondido pues a su pregunta. Y es cierto, ¿no? Si queremos quizás abarcar un poco más precisión, podría ser también. Pero también hay que ver que tenemos que optimizar también el tiempo. A ver si hubiera alguna otra pregunta. Lo puede aperturar su micro y normal. Ya, yo también tengo una pregunta en este caso también algo parecida a la primera pregunta, ¿no?
Pero en este caso, el ponente número uno estaba explicando acerca de, en el método del flotador, que había una distancia entre un punto inicial A y un punto final B. Y esa distancia, ¿cuánto como mínimo o máximo hay que, bueno, lo contemplan más o menos? O es normal o podemos optar por cualquier distancia, ¿no? Ya sea unos 20, unos 50 metros, así. Eh, Muchas gracias, a ver, por su pregunta. A ver, le doy pase al ponente. de la misma manera como Minagri y el Ministerio nos da que las mediciones pueden variar, pero lo que se recomienda, el mínimo, la distancia entre ambos extremos es de 10 metros. Puede alargarse a más de acuerdo a nuestro caudal. Si es cuanto más ancho es el caudal, puede crecer hasta los 15 o 20 metros, ¿no? Mientras que no ocurre que nuestro caudal es un poco angosto o su ancho es de 60 centímetros, hablamos en dimensiones, lo que se recomienda es simplemente a 10 metros. Y si es un poco más ancho, claro, se va variando de 15 hasta 40, no, 15 a 20 metros. Esos son los recomendables según nuestro manual y puesto en proyecto, ¿no? Muchas gracias por la respuesta y habiendo ya resolvido las inquietudes y dudas de algunos participantes. Si pudiera haber otra pregunta, a ver, adelante. En vista que, bueno, ya se culminan las preguntas, vamos a dar por finalizado. Bueno, nos percatamos que aquí por el buzón también tenemos algunas preguntas. A ver, voy a dar a lectura. Dice, buenos días. Para cualquiera de los ponentes, se ha visto métodos de medición, como los caseros y otros más técnicos. La pregunta es, haciendo una evaluación de rentabilidad, ¿cuál sería el más óptimo para los canales de Zicaya? Bueno, ¿no? Como hemos visto, el estudio de proyección social nos estamos abarcando un poco en el sector de Zicaya. Entonces, en vista que se ha visto quizás el desarrollo de todo esto de la situación real, actual que lleva bueno, ¿no? El sector de Zicaya, nos menciona cuál es la evaluación de rentabilidad. El más óptimo quizás método para poder hacer la medición del canal. O del caudal, perdón. Adelante, cualquiera de los ponentes, le doy el pase para poder responder a esta pregunta. A ver. Sí se me escucha, ¿no? Sí, Rodríguez, sí se la escucha. Bien. Para responder a la pregunta de ¿cuál o qué método sería más rentable en cuanto a la medición de caudales, ¿no? En el caso de los flotadores, por ejemplo, ¿no? Es muy importante, sí, tener en cuenta ciertas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, que tenga un caudal adecuado, tal vez, para poder realizar la medición. Se requiere tal vez de algunos materiales para poder hacer esto, ¿no? Este aforo. En ese caso, esto también es muy bueno, ya es considerado, pero en mi caso considero de que también el aforador RBC suele ser un poco más preciso, ¿no? Un poco más preciso en cuanto a la medición, ¿no? Si hablamos de rentabilidad, ojo, hay que tener en cuenta ahí el costo de, digamos, de materiales, lo que vas a usar, el tiempo que vas a necesitar también, ¿ya? Y
Eso como que por ahí, en cuanto a lo que es precisión también, el aforador RBC es un poco más exacto, ¿no? Claro que se va a necesitar tal vez de 1 hasta 4 personales para realizar esta lectura, ya a diferencia tal vez del flotador. Yo creo que los dos son convenientes y acá se tiene que ver más el tema de quién es más exacto, ¿no? ¿Qué método es más preciso, ¿no? ¿Qué método me da una lectura más exacta en cuanto a lo que es el caudal? Los dos métodos son mucho más importantes y bueno, no, son muy rentables. Eso sí, tienes que tener en cuenta a cuál de ellos tú te acomodas mejor, ¿no? Eso creo que sería la respuesta a la pregunta, ¿no? Muchas gracias, Rodríguez, por la respuesta y esperando haber respondido, pues, ¿no? Su Ya, pregunta. disculpa. Perfecto. Responder. Tenemos la participación también del siguiente ponente. Adelante. Lo otro también, claro, sería hay distintos métodos que tal vez también no se ha hablado, que es método de compuertas, que tal vez necesita más de un especialista, ¿no? Lo que ahora básicamente hemos tratado de informarles los métodos, o sea, básicamente dicho en palabras comunes, caseros, que se puede realizar manualmente entre personas y no necesitar de un especialista. Entre los métodos que hemos mencionado, que es el flotador, el volumétrico, que no necesita mucho, solo de 2 personas a 1 persona, y el método RBC, ¿no? El aforo por RBC. Lo que se recomienda básicamente con estos métodos es hallar el caudal. ¿Y cuán efectivos son estos, no? Bueno, nuestra persona como proyección recomendamos es para los aforos o los canales de grandes o principales se realice el método por flotador. Asimismo, para los canales laterales o secundarios se recomienda hacer los métodos de aforo RBC o los métodos volumétricos, ya que estos van a detallarnos precisamente la cantidad de caudal o agua que está entrando a nuestra parcela o a nuestro cultivo, ¿no? En otra ocasión, el método que es el por flotador básicamente nos analiza el caudal principal o la cantidad de agua que está saliendo del canal principal hacia los secundarios. ¿Cuál es la velocidad y en qué sectores están variando y debido a qué? Básicamente para eso estos métodos, aparte del precio y costo, son sus funciones principales. Creo que sería también mi respuesta hacia la pregunta que planteó uno de los espectadores. Muchas gracias, Arroyo. Sí, efectivamente, hay que ver, ¿no? El tema también bastante de la demanda, el tema social, económico, para poder hacer la aplicación de estos tipos de métodos de medición del agua. Hay que ver también del tipo de nivel de estudio que se requiere realizar, ¿no? Si nosotros como parte del comité de usuarios estamos queriendo evaluar quizás o conocer el caudal, tranquilamente podremos utilizar o optar estos métodos caseros. Pero sin embargo, si nosotros queremos hacer un estudio ya preliminar, un estudio definido, quizás con la intervención de ingenieros, ahí sí se opta por la aplicación de métodos que nos puedan brindar una medición más precisa del caudal, ¿no? E incluso hay muchos métodos más precisos, utilizando quizás ya instrumentos de medición como el velocímetro y entre otros, ¿no? Y ya conocer el caudal con mucho mayor precisión para estudios, como ya lo he mencionado, de gran envergadura. Entonces, dependiendo de todo ello, hay que aplicar este método. Sin embargo, el método del flotador ha sido muy óptimo para poder realizar una aproximación, ¿no? Más cercana a la medición de caudales. Bueno, en vista que ya no hay preguntas,
vamos a dar por finalizado esta ponencia, esta capacitación. Vamos a hacerles la invitación también para la siguiente capacitación que se va a realizar, pues, ¿no? Según nuestro cronograma planeado. Bueno, vamos a dar por finalizado. Les invito a que sigan nuestras páginas y puedan visualizar todo el ciclo de capacitaciones que se está desarrollando. Muchas gracias.